leemos, cuestionamos, nos dejamos llevar entre páginas y voces. Aquí estamos ya, nosotras somos Las de la Círcula. ¡Listo! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra semana en su podcast de confianza, Las de la Círcula. ¡Qué emocionante! Nada, ¿cómo has estado? Pues estamos otra vez aquí grabando, muy cansadas. Ajá. Hacemos muchas cosas, la Ajá. militancia es así, pero en un nuevo episodio y eso emociona muchísimo porque el día de hoy pues vamos a grabar, siempre grabamos 2 episodios por sesión, pero el que más me emociona es el de este texto que leímos justo en marzo del año pasado. El día de hoy vamos a platicar de Antología Feminista, un libro que es compilado por una colectiva chilena muy importante que se denomina Las Tesis. Sí. Bueno, pues este episodio estamos solo Dania y yo aquí solas. Hoy no nos acompaña nadie más, pero pues vamos a estar aquí pasándolo un rato. Pasándola muy bien. Pasando la bomba. Y además, bueno, queremos mandar algunos saluditos antes de comenzar, porque de repente nos escriben y nos dicen, ay, que escuché ese episodio, es grandioso. Bueno, con el corazón les agradecemos eso. Bueno, le agradecemos a Ari, una compañera de la secundaria que nos escucha. Bienvenida, Ari, al espacio. Le agradecemos a Alondra Gray, que también por ahí pone a veces que nos conozcan, que nos inviten, que tenemos un proyecto emergente y nos escucha. Entonces eso es muy valioso para nosotras. Muchísimas gracias. Y sobre todo a las chicas de la Círcula. Claro que grandioso saludo para ustedes. Bueno, tenemos 18 oyentes seguras y sabemos que somos las de la Círcula. Claro. Sabemos que somos nosotras. Maravilloso que nos escuchen. Claro que sí. Y también hoy vamos a quemar a gente. Ay. Oye, ¿qué? Dios mío, oye, hay chisme. No, hoy vamos a quemar a mi novio porque no nos escucha. Todo mal, Todo mal. ¿Puedo pedir una cámara? ¿Puedo pedir una cámara? ¿Puedo pedir una cámara? Bueno, no, todo mal. No, por favor, es cierto. Que Te nos amo. escuchen. Que nos escuchen. Te amo, Esto es pero sí importante. escúchenos. Bueno, ya ahora sí, hablando un poquito más del texto, ya lo mencionaba Dania. Antología Feminista es un libro recopilado por las tesis, colectivo chileno que crean en el año de 2009. Un performance llamado Un violador en tu camino. Las Tesis es un colectivo que se dedica principalmente, son artistas, así se denominan, y se dedican a crear performance, que es hablando y mostrando este sistema patriarcal opresor. Mira, qué interesante. Me acuerdo cuando salió Un violador en tu camino. Bueno, la respuesta del internet siempre es ambigua, ¿no? Siempre es poco alentador leer por ahí lo que pueden comentar. Y recuerdo que hubo muchos performances en ese tiempo. Salió uno de una chica, recuerdo mucho cómo iba vestida de blanco, sí, como con ropa cómoda de blanco, y empieza a bailar. Hay como una manifestación, ella empieza a bailar y dice algo así como de bailo por las que no están, bailo por las que se fueron, bailo por las víctimas de violencia. Y ella empieza a bailar de una manera, pues haciendo un performance, a fin de cuentas, eso es un performance. Es una muestra artística en un espacio en el que no te esperas, en una manifestación pública, y la gente la volvió un meme durante años. Todavía es meme. Es así, ¿no? Todavía es meme, me parece. Y bueno, ahora que hacemos este ejercicio retrospectivo de cómo nos tomamos las intervenciones artísticas en los espacios de lucha, bueno, valdría mucho la preguntarse, ¿por qué le es tan incómodo a la gente la manifestación donde se rompe, se dicen cosas, la manifestación pacífica, cualquier tipo de manifestación en realidad le es incómoda a la gente, al Estado sobre todo, a estos grupos de choque, podemos decirle así. Y me acuerdo también cuando salió Un violador en tu camino, todo el mundo lo compartía en internet. Se hizo mundial. Muy viral. O sea, esto inclusive hubo aquí en Zacatecas quienes hicieron ¿cómo decirle? Una inspiración, hicieron el performance. También se reproduce el performance. Ándale, sí. Eso, justo. Quienes reprodujeron el performance aquí en varios espacios académicos y no académicos. También lo vi acá en frente del Congreso. Sí. Y la gente se burlaba. O sea, los comentarios eran terribles. Sí, incluso se hicieron hasta remix de la canción y uno se preguntaba, ¿por qué? ¿Esto qué tiene que ver? O sea, ¿cuál es el tren de pensamiento de estas personas en el momento de hacer un remix, no? Sí, o sea, la burla, la mofa,
Y es donde dices, a ver, no te gusta una marcha donde se rompen vidrios, no te gusta una marcha donde se expone en un tendedero las violencias de toda índole que te puedas imaginar, de que la gente ha vivido y exponiendo a las personas que la han realizado. Tampoco te gusta una manifestación artística, no te gusta una manifestación a través de la literatura. ¿Qué tipo de manifestación te es cómoda? Es tal cual, ¿no? Ninguna, claramente. Es así. Porque la intención no es que no nos manifestemos. Justo es así, digo, me acuerdo de Un violador en tu camino, les molestaba tanto sentirse señalados, porque hay un momento en el baile y en la canción, en la letra. Es como el estribillo, podemos llamarlo así, que es el violador eres tú. Y había que apuntar. Entonces recuerdo totalmente como la gente decía, ay no, yo no soy violador. Se lo tomaron una cosa tan personal. Se lo tomaron muy personal. Sí. Se lo tomaron muy personal y yo, pues si te queda el saco. ¿Cómo te lo quitamos? No te lo pusimos nosotras, muy extraño. Y bueno, hasta la fecha yo creo que ha sido de los performances en la última década, si podemos decirle así, que ha dado la vuelta por todo Internet. Es uno de los performances también, yo lo considero muy importante. A mí me parece sumamente interesante como en pequeñas, pues en los pequeños estribillos de este cántico se puede presentar toda una tesis de una persona como tal, ¿no? Que incluso es algo que una de las autoras que están recopiladas en la antología lo menciona, ¿no? Del cómo este cántico pues era como una recopilación de todo aquello que había escrito en algún momento. No recuerdo la autora, ahorita la busco. Entonces ella mencionaba esto y también me parece pues muy lindo como esta fue tal vez una de las primeras veces en las que pudimos poner en palabras pues todo lo que significaba, ¿no? La culpa no era mía, ni cómo estaba, ni cómo vestía. Sí. Y se quedó mucho en nosotros. O sea, hay partes que yo recuerdo con mucha claridad de la letra de esta canción, de esta manifestación artística y sobre todo creo que siempre me quedo mucho con eso, con las reacciones de la sociedad, pero dentro de la comunidad feminista esto fue muy abrazado, fue reproducido en muchos espacios. Me acuerdo que intentamos hacer uno por ahí, todavía no existía la círcula, entonces fue difícil. También estábamos saliendo de pandemia, por lo que recuerdo, o dentro, o no empezaba aún. Estábamos en medio saliendo. No, pero fue en el 2019. Estábamos... Sí, todavía no comenzaba. Todavía no comenzaba. Pero sí yo recuerdo que hubo algo con el tema de la pandemia. Algo así sí recuerdo. Sí, yo recuerdo haberlo visto muchísimo en esa época. No sé si se reprodujeron en esos espacios. Recién comenzaba por ahí. Tal vez recién comenzaba. Porque pues puede haber salido en finales de 2019 y nosotros nos fuimos a confinamiento en marzo del 20. Un confinamiento muy durísimo, como lo recordamos. Entonces, bueno, en sí, las tesis hace esta canción. Después, bueno, es una colectiva de mucho activismo, es una colectiva bastante que milita con muchas ganas. Y después de este performance, parece que sale este texto. Ellas tienen, bueno, acá estamos explorando un poco el texto físico. Es de la editorial Debate. Y tienen un prólogo que nos encanta. Sí. Y un prólogo al que le vamos a dar lectura de la mejor manera que podamos. De repente por ahí nos trabamos. Pero ojalá sirva para que esta invitación, este prólogo, pues dé una justificación del texto y también sea una invitación abierta a sumergirse entre sus páginas. Entonces dice así. Cuando nos invitaron a realizar una antología feminista, no pudimos negarnos ante la posibilidad de presentar nuestra propia visión de los feminismos. Un libro es explorar otro formato, una materialidad, y nos permite expandir espacios de enunciación, a partir de los cuales podamos contribuir a la difusión de las ideas feministas. Ese ha sido el objetivo constante desde la formación de nuestro colectivo. A través de esta antología buscamos que puedan sumergirse en las ideas y experiencias de escritoras, poetas, ensayistas, pensadoras, artistas y activistas que a lo largo de la historia nos han permitido cuestionar, tensionar y fomentar nuestro ímpetu deseoso de cambios fundamentales. Creemos en el colectivo, en la activación de lo político desde lo colectivo, sobre todo en esta época donde los feminismos están tejiendo redes a una escala planetaria. Y por eso también nos parece imprescindible fortalecer el intercambio de conocimientos y saberes.
Nuestro deseo es aportar a dicho intercambio a través de una minuciosa selección de textos y obras de mujeres y disidencias que han inspirado y potencializado de maneras inimaginables nuestras formas de crear y pensar. En otras palabras, esta antología busca ampliar sus universos inspirativos. Pretende ser un vínculo que nos una de forma íntima y persistente para encontrar la libertad de nuestras formas de expandir el activismo, intentando conectar con ustedes desde nuestro territorio. Esperamos que cada extracto enriquezca sus biografías y referentes personales y las encuentre en el momento indicado para activar la resistencia desde sus propios saberes y territorios, como creadoras y gestoras del cambio social que desean. Pequeño paréntesis, nos está diciendo que el texto está dirigido a las feministas, a los espacios que creamos las feministas. Está este tejido de redes que buscamos siempre, más que incrementar, enriquecer y sobre todo fortalecer. Continúo. La selección de las obras que integran el libro fue sin duda un proceso largo, no exento de dificultad. Muchas veces, incluso, resultaba más difícil la decisión de dejar fuera una obra que dejarla dentro, porque si esta compilación no hubiese tenido un límite, podríamos continuarla toda nuestra vida. Son tantas las ideas a lo largo de la historia, son tantas las miradas que han construido el cambio del feminismo, son tantos también los feminismos. El desafío, sin embargo, era entregar nuestra mirada. ¿Quiénes son las y les fundamentales, basales, imprescindibles, que han cimentado nuestro camino en el feminismo? Por ello, esta compilación aglomera textos y obras muy diversas que responden a distintas épocas culturales, clases sociales y territorios. Creemos que es importante leer, ver, aprender y aprehender estas expresiones desde la perspectiva de la que nos habla Donna Haraway, comprendiendo el contexto desde el cual surgen estas ideas, teorías poéticas y estéticas. Con algunas quizá lleguemos a estar en desacuerdo ahora, pero comprendamos la importancia que tuvieron en su momento, para construir la trayectoria de los feminismos, camino que hoy nos permite estar aquí escribiendo este prólogo. Debemos leer y evitar el posible ruido conceptual que nos pueda provocar. Ese ruido es lo que ha permitido a los feminismos tener una perspectiva crítica, robusteciendo dicha trayectoria feminista y configurando sus distintas tendencias y olas. ¿Continúas, Leti? Claro. Donde tú gustes. Muy bien. Queremos contribuir a no desconocer distintos momentos históricos feministas, para construir y deconstruir a partir de ellos. De ahí la necesidad de intentar salir de un paradigma eurocentrista. Como país colonizado, la mayoría de nuestras formaciones han estado guiadas por las grandes ideas blancas, occidentales y heteronormadas. La hegemonía del pensamiento de los hombres cisgénero, que en muchas ocasiones no dialoga con nuestras miradas y problemáticas como mujeres, disidencias y sudacas. Por ello hemos decidido aquí generar un collage de distintas miradas feministas, interseccionales, latinas, queer, transfeministas y también algunas miradas desde el canon occidental, porque forman parte de este panorama mayor, de este gran mapa conceptual que queremos compartir con quienes puedan leer este libro. No obstante, un punto importante de este mapa, de esta trayectoria, es que no fuese solamente teórico. Somos artistas, y por ello nuestra mirada también necesitaba incorporar una perspectiva desde las artes y desde expresiones diversas como la performance, la poesía, la dramaturgia o el diseño, entre otras. Por temas de extensión, la selección tuvo que ser muy acotada, mucho más de lo que hubiéramos querido, pero esperamos contribuir a un panorama feminista más heterogéneo, que pueda afectar y atacar sus sentidos, más allá de las palabras. En su estructura, esta compilación es el resultado de una búsqueda inacabada de referentes que dialogan entre sí en un orden no estrictamente convencional. Así como nuestra metodología de trabajo se basa en el collage, hemos organizado la información de manera que puedan explorar y cruzar los contenidos, sin necesariamente seguir un orden cronológico. Es una propuesta que invita a leer desde las páginas que quieran para comparar, relacionar y analizar las ideas expuestas. Esta decisión guarda relación con la forma de trabajar que hemos escogido como base creativa y formal desde cada uno de nuestros trabajos como colectivo.
Y bueno, empieza también a mencionar en esta parte pues algunas de las autoras que pues sí, que llegaron primero. Por ejemplo está Olympe de Joos, Mina Loy, Mary Wollstonecraft. Siempre se me complica un montón. Sí, unos apellidos muy difíciles. Ajá. Simone de Beauvoir, Judith Butler, Federici, o sea, es una gran compilación de autoras y de colectivos también, ¿no? Y autoras de todos los lugares del mundo, básicamente. Hay de todo. Ajá. En sí, bueno, para poder comentar, ya leímos un poquito del prólogo, es un prólogo un poquito largo, hay que decirlo, pero la verdad es que es un prólogo muy bien hecho, es un prólogo de los que más me disfruto leer cuando, así que no tengo nada que hacer, digo, leamos el prólogo de la tesis, cosas que seguramente nadie más hace, pero bueno, a mí tienen mucho sentido. Y además de eso, bueno, ¿cómo está compuesto el texto? Por ahí podemos identificar que tiene varias partes que son muy clave, ¿no? Varias divisiones. Hay teoría feminista, que eso es una cosa. Hay teoría de género, que pudiéramos decir que es otra. Se habla también de cuestiones identitarias y también de resistencia y activismo. Algunas de las autoras, pues ya se las mencionamos. Está Simone de Beauvoir, Judith Butler, Bell Hooks, Gloria Anzaldúa, es grandioso, de los textos de Gloria Anzaldúa, Dios mío, y Audre Lorde, con varios textos diferentes, ¿no? En el caso de Simone de Beauvoir, me parece que es el segundo sexo del que se habla un poco. Sí, es un fragmento. Como ya lo mencionan ellas, pues si ellas pusieran aquí todo lo que quieran poner, pues esto sería los 8 libros de la historia de Heródoto. Pero, entonces, es lo que ellas consideran que es fundamental conocer. No sé si me atreveré yo a poner esto como un espacio de que para alguien que apenas está empezando. Fíjate, yo también me hice esa pregunta y creo que es un texto pesado para alguien que recién empieza en el feminismo. Porque todo esto son compilaciones de décadas, inclusive de siglos de trabajo de las feministas de antaño. Está incluso la declaración de los derechos de la mujer. Sí, recuerdo. Me parece que es el primero, justamente. No, sí, a ver. Sí, Los derechos de la mujer, publicado en 1791. O sea, hay trabajo de siglos acá. Por lo tanto, bueno, por ahí alguien que recién comienza en el feminismo, tal vez necesite una compilación un poquito más concisa, si lo podemos decir así. O un poquito, pues que mantenga todavía un lenguaje más cercano. Tal vez sí pueda llegar a leer a Donna Haraway y decir... Uy, sí, ¿qué onda con Donna Haraway? Es pesada en ese sentido. O bien, bueno, acá en Zacatecas tenemos un dicho, para quien nos escuche de fuera, significa como confuso, como... rebrujado. Justo, significa como algo que no te puedes explicar fácilmente, y es rebrujado, es un texto rebrujado. En realidad hay que tener un poquito de nociones del feminismo previas para que no te sea difícil leer. No digo que no se puedan acercar al texto. Claro que se puede. Y claro, pues nosotros teníamos la fortuna de estar comentando también el texto, entonces eso ayudaba mucho a que de repente nos sentábamos y decíamos, la verdad, vuélvanme a explicar otra vez qué se refería. ¿Qué es interseccionalidad? ¿Qué es interseccionalidad? Por favor, alguien explícame qué significa. Decía Paul B. Preciado cuando hablaba de contrasexual. Porque, sí. Eran conceptos que teníamos que discutir, que nos costaba comprender. Entonces, bueno, en colectivo, cuando se hace lectura en colectivo, eso es lo enriquecedor. Eso es lo importante de mantener viva la lectura en comunidad. Que, bueno, cuando tú lees un texto de manera individual, sencillo, ¿no? Te sientas, pasas hojas tras hoja, haces un análisis, ahora sí que contigo mismo. Y cuando lees en comunidad, la posibilidad de que la gente te retroalimente, te diga, ¿sabes qué? Creo que pudiste malinterpretar esta idea. O bien, qué interesante manera de verlo, no lo había conectado de esta forma. O, ¿sabes qué? No entendí lo que leí. Necesito que alguien me lo explique otra vez. O me ayude, o entre las 2, entre las 3, entre las 10 que éramos en la círcula en ese entonces, pues nos podamos explicar qué demonios leímos, porque era pesado. Porque era pesado, sobre todo porque los textos del inicio, que creo que el libro empieza con... Guillermina Girls, que es un poemita, ¿no? Guillermina Girls, sí.
Pero el segundo texto es Donna Haraway. Ah, es pesada. Y Donna Haraway es muy pesada. Fíjense. Además porque el lenguaje que ella usa es muy especializado. Es muy especializado. Algo es muy técnico. especializado. Tienes que haber leído algo de lo que ella ya te está hablando, porque ella da por sentado que tú ya lo sabes. Lo mismo con Judith Butler. Bueno, Butler lo que se leyó de Donna Haraway era un fragmento, me parece que es un ensayo, no estoy bien segura. Es un ensayo de conocimientos. Ah, claro. Conocimiento situado. Conocimiento situado. El conocimiento situado, yo creo que es un episodio completo, ¿no? Para hablar de lo que es el conocimiento situado. Dice así, conocimiento situado, la cuestión científica en el feminismo y el privilegio de la perspectiva parcial, publicado en 1988. Por Donna Haraway, por supuesto. Entonces, bueno, ese texto, cuando yo llegué a él, Dios mío, yo me sentaba con una libreta y decía, a esto hay que ponerle atención. Yo también, yo lo leí varias veces y hay partes en las que tú sí me preguntas de que genuinamente no puedo responder. Es difícil. Una idea concreta de lo que pues ella estaba intentando explicar. Sí, por supuesto, pero sobre todo porque hay personas, adiós Violet, se retira Violet, decimos adiós. Continuemos. Hay personas que dedican sus estudios de licenciatura, maestría, doctorado, postdoctorado a entender estas autoras. Claro. A compaginar sus teorías. Entonces, por supuesto que en un fragmento, en una compilación, pues va a ser difícil que ese análisis sea muy amplio. Lo que sí es que nos acercó bastante a conocer muchas autoras clave, fundamentales, autoras pilares del feminismo, de la teoría de género, de la teoría de las disidencias y de otros espacios. Exactamente. Por ejemplo, yo voy a hablar un poquito ya de cómo yo llego más a este texto. Yo me considero más bien feminista desde hace mucho tiempo, desde que yo tengo unos 16 años, pero nunca me había yo acercado a la teoría como tal, más allá de una habitación propia de Virginia Woolf, que ya no sé qué tan teoría puede ser en nuestra actualidad. Puede llegar a ser. Entonces ese era mi mayor acercamiento. Entonces, sí, cuando yo llego aquí, sí había algunas cosas que yo decía, sí voy a necesitar mucha ayuda, voy a necesitar mucho investigar para de verdad comprender todo esto que me están diciendo estos autores. Entonces, yo llego así, pero luego aparecían estos fragmentos de textos que son básicamente fundamentales para todo el movimiento, ¿no? Entonces, en cuanto a eso, sí representaba como un gran apoyo, como pues tener este libro en el cual yo podía ir y buscar este texto que era fundamental, que a lo mejor esas ideas ya están un poquito rebasadas, pero que pues estaba ahí, yo tenía y podía acceder a él. Sí, sí, y eso era, pues yo creo que se cumplió, con el cometido de las tesis se cumplió. El objetivo, lo mencionan ellas en su prólogo, es sencillamente reunir estos textos y que a las mujeres feministas que crean conocimiento colectivo, que es algo que ellas mencionan y lo amo, porque conocen la colectividad. Eso es lo importante de que haya textos de esta categoría, donde se participe desde muchas aristas. La colectividad, la creación de comunidades, es un espacio en el que se milita desde la realidad consciente de que el individualismo no nos lleva a ningún lado. Eso ya no funcionó. Que no va a funcionar. Que no va a funcionar. O sea, si alguien tiene basadas sus esperanzas en el crecimiento propio y único de su persona, está inclusive deslegitimando toda la ayuda colectiva que recibe. Completamente. Entonces, por eso es importante que salgan textos así de importantes, así de fundamentales dentro de la lucha feminista actual. Este texto es maravilloso, o sea, yo le recomendaría a cualquier persona que ya tuviera un tiempecito, nociones, o que tenga un espacio, una sala de lectura, que tenga un espacio colectivo o un espacio de comunidad donde se pueda discutir, porque es un texto que amerita análisis. Completamente. También hay que decirlo de esta manera, ¿no? Hay algunos textos, hay algunos libros, narrativa, poesía, cuento, a los que te puedes acercar sin ningún problema, desde la individualidad, o bien que puedes leerlo en sitios muy incómodos, inclusive, ¿no? Ir en el transporte público y sacas tu texto. No sé, tomarte un café y estar leyendo. Hay textos que sí te permiten esto. No lo creo. Bueno, no fue posible para mí. Es uno de esos textos en los que te tienes que sentar. Aún así,
yo aquí me voy a meter ya en otro tema porque también me parece complicado porque leer es un privilegio. Hay que hablar de esto. Ajá. Leer es un privilegio de clase. Entonces, tener libros es tener un privilegio de clase. Entonces hay algunas personas que van a decir, bueno, pero el único momento libre en el que puedo leer es mientras voy en una hora de siglo XXI a Villas de Guadalupe. Puede ser. Ajá. Y es el único momento en el que tengo para leer. Entonces, también eso es imposible, no tanto, pero es importante tenerlo en cuenta porque también, que se lea desde donde se pueda. Que se lea desde donde se pueda, porque siempre he considerado el mandar a decirle, a las personas, pues es que de esto deberías leerlo en la teoría y no sé qué, como un argumento bastante clasista. Incluso, o sea, pues cuando te mencionan, ¿no? Eso de necesitas el barrio, entender que es así. Y justo viene una autora aquí que lo menciona. Bueno, se conoce a Virginia Woolf, que saca este texto, La habitación propia, claro. Que es un texto, está en uno de los pilares fundamentales de lo que tienes que leer, no solo como mujer, o sea, desde cualquier espacio en general, es un texto muy clásico, y ella menciona eso, ¿no? Una mujer necesita su espacio de lectura, su espacio de creación, su espacio de análisis, su espacio de escritura, es así. Sí. Sin embargo, luego viene Gloria Anzaldúa y dice, no, las mujeres a veces escribimos en la cocina, mientras estamos preparando el almuerzo. A veces escribimos en el baño, porque es los únicos 5 minutos que tenemos solas en ese momento. A veces escribimos antes de dormir, cuando ya acostamos a los niños, ¿no? Entonces ella hace esta reflexión interesante. No recuerdo bien el texto donde lo hace, pero tampoco. ¿Tú te acuerdas? No, tengo mucho tiempo intentando recordar el nombre, no me acuerdo. Pero sí, es muy importante, de Gloria Anzaldúa, o sea, lo van a encontrar así, réplica, búsquenlo como réplica a Virginia Woolf, o réplica a La habitación propia, porque ella dice, bueno, es que no es posible para todas tener una habitación propia. A veces es imposible tener una habitación propia y tener todas estas condiciones adecuadas para poder escribir, y eso no tiene que significar un no te acerques al arte, ¿no? Todavía y ella habla como se puede escribir todavía aquí, se puede hacer arte todavía desde aquí. Sí, desde muchos espacios de resistencia, porque a fin de cuentas eso es resistencia. Cuando no están las condiciones y tú dices, aún así lo voy a hacer. Y lo voy a hacer desde la colectividad. Yo siempre voy a recomendar que se acerquen al texto desde lo colectivo, desde la comunidad, porque sí es el espacio donde van a recibir un montón de comentarios y donde se puede generar el diálogo, donde se puede generar el análisis, sobre todo porque, bueno, nuestra experiencia fue así, nuestra experiencia fue colectiva y además de eso, nuestra experiencia fue confusa de entender el texto, ya lo hemos dicho, fue difícil. Entonces, una manera mucho más sencilla de poder acercarse a él es en una creación de comunidad. Así que, bueno, vamos a pasar a ver a las autoras, las famosísimas citas. Sí. A ver, Leti. Me gustaría más bien preguntarte cuáles podrías decir que fueron tus textos favoritos. Uy, mis textos favoritos. Bueno, en primer lugar, me gustó mucho El manifiesto contrasexual de Polve Apreciado. O sea, yo ese texto lo volví a leer y lo leí completo y dije, no, impresionante. También tengo uno por acá subrayado, La estructura de género y el mandato de la violación. Ese fue, Dios mío, me voló la cabeza. Ahorita, bueno, voy a hablar de esto rápido. Yo cuando hay algo que yo hago que es evadir mis emociones. Entonces, intentando hacer yo esto mientras estaba como en proceso de retomar mi vida y control de mi vida después de haber salido de todos de mi caso de acoso sexual, yo lo que hacía es que convertía en mucho tiempo pues mis sentires o aquello que pensaba en teoría, básicamente. De hecho hay una teoría que lo explica. De hecho hay una teoría que lo explica, porque yo llegaba a un punto donde yo decía de que es que de verdad no entiendo qué pasó, y eso era algo como que me perturbaba mucho, de que no, es que me encantaría saber qué estaba pasando por la cabeza de esta persona cuando y en ese momento yo empecé a leer El mandato de la violación, y ahí explica 2 o 3 cosas que yo dije, ok, ya entendí. Sí. Ya entendí.
y eso me dio pues cierto grado de sanación. Luego ya en terapia me dijeron, a lo mejor y deberías sentir. Racionalizaste. A lo mejor y deberías sentir. Sí, también sí. Está chido. Pero en ese momento me generó pues esta sensación de paz. Sí. Sobre como del, por lo menos entender, ¿no? Que es una de las cosas que menos le gusta al ser humano como raza. El no entender, las dudas, es algo que no le gusta nada. Entonces, pues, para eso me funciona. Sí, es un gran texto, de verdad. Yo creo que en un momentito leeremos algunas citas de ese texto en especial. Otro que me gustó mucho fue un capítulo en la historia del feminismo de Elena Cafarena de Giles, no sé si se pronuncia así. Otro que me gustó fue Colonialidad y Género de María Lugones. Uy, Calibán y la Bruja. Calibán y la Bruja. Calibán y la Bruja. Aquí falta un poquito de contexto. Bueno, resulta... Aquí falta Miros. Y falta Lau. Bueno, hay que decirlo. El texto se propuso para marzo. Y se propuso en marzo porque es el mes del 8M, el Día Internacional de la Mujer, un mes en el que se milita muchísimo desde un montón de espacios. Es el mes... el mes del día... Pues sí, ajá, el mes de la historia de las mujeres. Es que lo estoy... Nada. No, continuemos. Entonces, bueno, les decía, se propuso por eso, porque íbamos a conocer un montón de teoría feminista en este mes que es tan importante. No nos funcionó tanto. No, la verdad es que no. No le pensamos, aprendimos bajo la prueba y el error. Fue un texto muy pesado para este mes. Para este mes pues se trabaja mucho. Porque bueno, lamentablemente es el mes en el que se nos abren los espacios, entonces pues uno va intentando tomarlos, entonces estos meses se trabajan bastante dentro de las colectivas, entonces sí fue un error haber puesto un libro de ¿cuántas páginas es? Uy, vamos a verificarlo. Bueno, marzo, como ya se dijo, es un mes complicadísimo para la agenda feminista, sobre todo para las personas que militan activamente. Y 490 páginas. 500 páginas para un mes que es ocupado ya de por sí. Con agenda llena. Ajá, con agenda llena. Entonces, pues, obviamente no iba a pasar. No iba a suceder. Y estábamos además de pero de los errores se aprende. Se aprendió porque este año, en marzo, pusimos 13 latas de atún diamantitita. Eso fue un texto pequeñito y muy digerible. Entonces, aprendimos de esa experiencia. Y bueno, queríamos comentar también que justo en ese mes de marzo de 2024, cuando se vivió la represión acá, estábamos estrenando, lo hemos dicho en otro episodio, ahora que estamos juntas, un documental. Iban a hacer un estreno por semana. Entonces, en lugar de dialogar del libro, teníamos estreno del libro, diálogo, y así sucesivamente hasta cerrar todos los estrenos que queríamos hacer para que se viera este documental. Entonces, bueno, no se pudo, el texto es grandísimo, se ocupa mucho análisis. Necesitábamos de verdad, tenían que ser sesiones muy largas. Sesiones de pluma y lápiz. De pluma y lápiz y todo el mundo de que, a ver, vamos a leer otra vez, o sea, entonces sí estuvo bien complicado, la verdad. Sí, antes lo logramos. Dicen por ahí las señoras, salimos libradas. Así que, bueno, otro de los textos, y vamos a comentar esto, Calibán y la Bruja, fue texto de julio, me parece, julio-agosto. Por ahí. De julio lo movimos, ya al final hicimos un movedero de textos. No nos aguantábamos las ganas de leerlo completo. Esa es la realidad. La probadita que nos dio la antología feminista nos sirvió para que adelantáramos Calibán y la Bruja. El texto fue de los textos que más disfrutamos leer y comentar en la círcula. De ahí, bueno, el último que me gustó un montón fue La guerra contra las mujeres de Rita Segato, y finalmente Teoría King Kong de Virgin Despentes. Y finalmente, Feminazis de Paul B. Preciado. Me gustó muchísimo. En realidad, bueno, no puedo decir que hubo textos que no disfruté, porque hay cosas que no se disfrutan. Ya, claro. Es así. Claro. Hay textos, por ejemplo, bueno, en el caso de Teoría King Kong me gustó mucho, y puedo decir que me pude encontrar en algunas partes, pero por el contrario, La guerra contra las mujeres fue un texto difícil de leer. Lo quería terminar, en un texto impresionante, pero significa también afrontar muchas realidades. Muchísimas cosas. Así que, bueno, esto es un poquito de lo que se van a encontrar cuando exploren las tesis Antología Feminista. Ahora sí, Leti, procedemos a las famosísimas citas. No sé si se alcance a ver que esto está lleno. Todo completamente lleno de citas. Esta es la versión, este es el libro de Dania. Yo no lo tengo ya en físico y la demás. Yo tengo mi ¿El EPUB? No, lo tengo. Es que no tengo tampoco la Kindle.
Entonces nada más lo tengo en mi computadora y tengo como subrayado ya todo Lleno eso. de subrayaciones. Entonces es lo que tengo. Por ejemplo, Dios mío. Sí. Sí, la tía mi Es un texto montón. está, digo, es como Es un ese meme que dice Subraya lo más importante. y todo el texto en amarillo. Pone todo el texto. Ok. Lo primero, Dania me dijo que lo más importante lo tiene en estos papelitos rosas. Entonces es lo que voy a leer principalmente. Para pues, es que es un montón. Para no estar leyendo mucho rato. El primero papelito rosa lo tiene en Todos deberíamos ser feministas, de Chimamanda Adichie. No, perdona si te dije mal tu nombre. Como si no se escuchara. A ver, bueno, es Chimamanda Adichie. No sabemos si así se pronuncia. No sé si es Adichie o Adichie. Chimamanda. Ajá, Chimamanda. Para la raza. Y bueno, lo que tiene aquí subrayado es, tanto hombres como mujeres dicen, he hecho tal o cual cosa para tener paz en mi matrimonio. Cuando lo dicen los hombres suelen referirse a algo que no deberían hacer. Es algo que les dicen a sus amigos en tono amablemente exasperado, algo que en última instancia les demuestra su masculinidad. Oh, mi mujer me ha dicho que no puedo ir a discotecas todas las noches, así que ahora, para tener paz en mi matrimonio, solo salgo los fines de semana. Enseñamos a las chicas que en sus relaciones lo que hace más a menudo la mujer es renunciar. Criamos a las mujeres para que se vean las unas a las otras como competidoras, y no por puestos de trabajo ni logros personales, que es algo que en mi opinión podría ser bueno, sino por la atención de los hombres. Enseñamos a las chicas que no pueden ser seres sexuales de la misma forma que los chicos. Si tenemos hijos, no nos importa saber que tienen novias, pero que nuestras hijas tengan novios, Dios no lo quiera. Aunque por supuesto esperamos que cuando sea el momento indicado nos traigan a casa el hombre perfecto para casarse con él. A las chicas les hacemos de policía, a ellas las elogiamos por su virginidad, pero a los chicos no. Y me pregunto cómo debe de funcionar eso, porque la pérdida de virginidad es un proceso que suele requerir dos personas de género distinto. Bueno, esto ya en las relaciones, pues... Hétero. Sí, ese texto es impresionante, te abre muchos panoramas. Este texto se volvió pues bastante conocido, como, ¿qué sería? ¿2016, 2017? Sí, creo que anduvo por ahí rondando. Pues muy chiquillas. 2017. Sí. Probablemente. Pero yo sí me acuerdo un poquito de todo lo que el boom fue, del boom del texto como tal. ¿Qué más puedo bueno, de acá hay otro, otro papelito rosa. Me parece que espérame, déjame buscar este rosa de Teoría de King Kong. Pero creo que primero quiero leer este de acá, que es precisamente de la guerra contra las mujeres. Bueno, dice así. Primero, como definición, ¿no? El género es, en este análisis, la forma o configuración histórica elemental de todo poder en la especie, y por lo tanto, de toda violencia, ya que todo poder es resultado de una expropiación inevitablemente violenta. Desmontar esa estructura será, por eso mismo, la condición de posibilidad de todo y cualquier proceso capaz de reorientar la historia en el sentido demandado por la ética de la insatisfacción. Esto pues es un poquito de cómo define Rita Segato la estructura de género. Y después, nos habla también Rita Segato de estas diferencias entre lo que se concibe, pues como la violencia, el género en general. Y dice así: a partir de esta mutación histórica de la estructura de género, al mismo tiempo que el sujeto masculino se torna modelo de lo humano y sujeto de enunciación paradigmático en la esfera pública, es decir, todo cuanto sea dotado de politicidad, interés general y valor universal, el espacio de las mujeres, todo lo relacionado con la escena doméstica, se vacía de su politicidad y vínculos corporados de que gozaba en la vida comunal y se transforma en margen y resto de la política. El espacio doméstico adquiere así los predicados de íntimo y privado que antes no tenía, y es a partir de esa mutación que la vida de las mujeres asume la fragilidad que le conocemos, su vulnerabilidad y letalidad se establecen y pasan a incrementarse hasta el presente. Básicamente nos está explicando por qué las mujeres estamos circunscritas al espacio privado y desde qué momento se decidió que lo masculino sería lo de valor humano. Y también lo importante que es la frase de lo personal es político. Lo personal es político, otra de las frases impresionantes.
Bueno, por acá, dejen ver si encuentro rápidamente un pedacito de Calibán y la bruja que nos haya gustado mucho. Uy, acá está. Es que yo tengo todo subrayado, acá no hay pierde. Bueno, esto es de Patriarcado y Acumulación Originaria de María Mais. Me parece que ella es antropóloga, ¿no? Creo que sí. Igual no vamos a hablar mucho de Calibán y la bruja porque espero tener un episodio especial, un episodio especial de Calibán y la bruja. No sé si se pronuncia María Mais, que así lo he escuchado en algunas entrevistas, pero le diríamos María Mais. A ver qué tal. María Mais. La maíz. Bueno, dice así. Para las mujeres y para el movimiento de mujeres de los países occidentales, estos acontecimientos tienen consecuencias de muy largo alcance. Las mujeres son las más duramente golpeadas por esta estrategia combinada de recortes en los servicios sociales y racionalización y flexibilización del trabajo. Por ello, constituyen la mayor parte de los nuevos pobres en las economías occidentales. Para el movimiento de mujeres, este desarrollo de los hechos supone un enorme reto. Por una parte, significa el fin del feminismo oportunista. Todas aquellas feministas que esperaban que se lograría la liberación de la mujer presionando al Estado y recibiendo de esta manera mayores recursos sociales o exigiendo igualdad de oportunidades para la mujer en el mercado laboral, especialmente dentro de las posibilidades de mayor relevancia en este mercado o mediante el aumento de la participación de las mujeres en la política y en otros cuerpos de toma de decisiones, han visto aplastadas sus expectativas. Han tenido que darse cuenta de que también hoy en día los derechos democráticos fundamentales, las demandas de igualdad y en lo que se refiere a las mujeres y en estos derechos, pese a su retórica universal, son suspendidos cuando lo requieren las necesidades de la acumulación capitalista. No se ocupa explicación. Sí, no, yo tampoco lo voy a explicar. Entrar al mercado laboral o tener la posibilidad de trabajar no fue precisamente la forma de liberación que esperábamos. No lo es. Y no lo es. Y no lo es porque, por definición misma, el feminismo es anticapitalista. Exactamente. Entonces, bueno, Calibán y la bruja tiene, por supuesto, su espacio. Va a tener, por supuesto, su propio espacio en el podcast. Sin embargo, bueno, vamos a leer también un pedacito de Calibán y la bruja. Y dice así: si Marx examina la acumulación originaria desde el punto de vista del proletariado asalariado de sexo masculino y el desarrollo de la producción de mercancías, yo lo examino desde el punto de vista de los cambios que introduce en la posición social de las mujeres y en la producción de la fuerza de trabajo. De aquí que mi descripción de la acumulación originaria incluye una serie de fenómenos que están ausentes en Marx, y que sin embargo son extremadamente importantes para la acumulación capitalista. Estos incluyen el desarrollo de una nueva división sexual del trabajo que somete el trabajo femenino y la función reproductiva de las mujeres a la reproducción de la fuerza de trabajo. Número 2. La construcción de un nuevo orden patriarcal basado en la exclusión de las mujeres del trabajo asalariado y su subordinación de los hombres. Y 3, la mecanización del cuerpo proletario y su transformación en el mecanismo del cuerpo proletario, en el caso de las mujeres, en una máquina de producción de nuevos trabajadores. O sea, Federici le dijo, ¿sabes qué, Marx? Eres muy listo, pero te faltó. No traes todo, digo, aquí te faltaron cosas. Te faltó. Adivina qué. Es como cuando en historia, en los congresos decimos... Ay, más que una pregunta, esto es un comentario. Si Marx hubiese hecho una ponencia, Federici le habría dicho, compañero, más que una pregunta... Una felicitación por su trabajo muy bien hecho, pero más que una pregunta, esto es un comentario. ¿Dónde están las mujeres? Suelta. No, muy buena, Federici, por favor hay que leerla. Y hay que hacerle su episodio particular. Verdaderamente. Entonces, bueno, esto es un poquito de lo que van a encontrar en las tesis. Antología feminista, que se llama así. Sí. Y del colectivo Las Tesis. Es un texto un poco difícil de encontrar de manera física. Ay, cierto. Sí. Me parece que en Chile es muy sencillo encontrarlo porque son originarias de allá. Pero acá en los Méxicos está complicado. Lo venden en internet, está en internet, pero no les vamos a decir que es barato. Eso no es cierto. Ajá. Igual tenemos el EPUB libre, tenemos el PDF, así que pueden ir a nuestras páginas, solicitarlo y pues nada, sumergirse al análisis de este increíble texto. Así que, pues gracias por escucharnos. Exactamente, Gracias otra vez por estar otra semana aquí con nosotros. Nos pueden encontrar en Instagram como La Círcula SAC. Yo aparezco como Leticia TGSOT. Yo aparezco como Mujer de Ojos Grandes. Y pues nada, la invitación siempre va a estar. Sí, siempre abierta. Muchísimos saludos.
también Sí. eso, muchísimos saludos a quienes nos escuchen, que sepan que cada una de sus reproducciones, cada una de el tiempo que se toman en compartirnos, en darnos un like, bueno, eso nos ayuda un montón y por eso seguimos aquí, por esas 36 personas que reproducen nuestros episodios. Así que besos y hasta luego. Muy bien.